Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio del libro de Marcos. Hoy veremos dos parábolas que comparan el reino de Dios con la semilla. De inmediato aprendemos que Jesús tiene autoridad para enseñar la verdad sobre el reino de Dios. Pero antes de comenzar, si estos videos te resultan útiles, dame un me gusta, suscríbete a mi canal, comparte, muchas gracias. En este capítulo, Marcos reúne 4 parábolas como ejemplo de las enseñanzas de Jesús. Estas parábolas fueron elegidas por una razón y todas están conectadas. 3 de ellos hablan de semillas y de cultivo. Pero la parábola de la lámpara y la medida también sigue el tema del reino de Dios y puedes aprender más sobre ese pasaje en mi video anterior. Pero para hoy leamos Marcos 4, 26 al 34 y dice así. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerme o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. En la primera de estas parábolas, nuevamente tenemos a un hombre plantando semillas. Y a veces la gente confunde esta parábola con la que vimos en los versículos 1 al 20. No son iguales, pero yo creo que esta parábola es un complemento a la parábola del sembrador que vimos antes. En este caso vemos a un hombre sembrando semilla y luego dejándola crecer. El hombre continúa con su día y mientras tanto el poder inherente a la semilla está en acción. El hombre no tiene control sobre ello. La semilla hace lo que debe hacer y él ni siquiera ve cómo esto sucede. Hace unos años yo tenía un pequeño jardín y después de plantar semillas yo salía regularmente para ver qué estaba pasando. Siempre era muy emocionante cuando veía algo empujando el suelo y luego lo veía crecer poco a poco. Y cualquier semilla que plantaba, eso fue el tipo de planta que creció. Y yo no veía el crecimiento, nada más yo veía cómo era diferente del día anterior. Era un misterio que estaba pasando. Pero con el tiempo desarrolló fruto y yo lo cosechaba y lo comía. Y aquí Jesús señala que el poder para el crecimiento del reino de Dios ya está dentro de la semilla. Y cuando la semilla toca el suelo, comienza a trabajar. Es realmente milagroso. Incluso si comprendes todo el proceso científico de cómo las semillas se convierten en plantas, sigue siendo milagroso. Y ese crecimiento se produce a través de un proceso. Y una gran parte del proceso ocurre debajo de la superficie, donde no se ve. ¿Qué nos enseña todo esto acerca del reino de Dios? Nuevamente somos llamados a plantar semillas.
Es trabajo de Dios hacerlos crecer y producir fruto. No tenemos control sobre ello. Más bien se supone que debemos maravillarnos ante la obra de Dios. Como este granjero, podemos sembrar la semilla del Evangelio con la confianza de que Dios ya ha llenado la semilla con el poder que necesita. Pablo dijo en Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Así que no tenemos que buscar ningún poder externo. El Evangelio ya es el poder de Dios. Y si sembramos semillas del Evangelio, podemos tener confianza en que crecerán y producirán una cosecha. La palabra de Dios no regresa vacía. Tampoco la siembra del Evangelio vuelve en vano. Pero una vez que la semilla del Evangelio llega al suelo de los corazones de las personas, queda fuera de nuestro control. Y mucho de lo que Dios está haciendo está debajo de la superficie y no podemos verlo. Como el granjero, tenemos que ser pacientes. La cosecha será revelada cuando Dios esté listo. Hasta entonces, sigamos sembrando con la confianza de que Él traerá la cosecha. A continuación, nos fijamos en la parábola de la semilla de mostaza. Y otra vez, a menudo la gente asocia este pasaje con otra, con la declaración de Jesús acerca de que solo se necesita fe del tamaño de una mostaza para que se mueva la montaña, ¿verdad? Si tuvieras fe como el grano de mostaza. Pero esto no es lo mismo. En el caso de fe como el grano de mostaza, estamos hablando de fe en la vida del creyente individual. Pero en este caso, Cristo está hablando del reino de Dios en una manera más amplia y más general. El pequeño tamaño de la semilla de mostaza indica que el reino de Dios podría fácilmente pasarse por alto. Vivimos en una sociedad que juzga la calidad de algo por su tamaño. Una iglesia exitosa es una iglesia grande, con muchos programas, con mucho dinero. Una persona exitosa tiene mucha plata, tiene muchas cosas, tiene muchos autos, tiene casa grande. ¿Ves que juzgamos si algo es de calidad? Si es grande, si es mucho, por su tamaño. Y el reino de Dios tal vez no parezca muy impresionante según los estándares del mundo. Pero nuevamente, dentro de la semilla hay un gran poder que no se ve. Y está trabajando debajo de la superficie donde nadie se da cuenta. Pero en el momento adecuado crecerá y dará la cosecha. Estas parábolas nos recuerdan que lo que a nosotros podría parecernos poco, ya ha sido lleno del poder de Dios. Nuestra siembra podría parecer una pequeña semilla insignificante que desapareció en la tierra y está fuera de nuestro control. El reino de Dios tampoco está bajo nuestro control. Y es posible que nos sintamos fracasados, porque lo que está sucediendo permanece invisible. Así que tenemos que seguir sembrando con confianza. La semilla en la tierra también nos recuerda a Jesús. Él parecía un fracaso cuando fue crucificado y enterrado en la tierra. Pero en el tiempo de Dios estalló a una nueva vida. Pero incluso en la resurrección, solo unos pocos permanecieron leales a Jesús. Ciertamente nada impresionante al mundo.
pero su reino sigue creciendo y avanzando hasta que un día Él volverá para la cosecha. Y a medida que avanza su reino, somos llamados a una fe paciente. Estamos llamados a sembrar con confianza porque el éxito no depende de nuestros débiles esfuerzos. No necesitamos fabricar ninguna respuesta al Evangelio. Muchas veces pensamos que Dios nos necesita para hacer que las cosas produzcan fruto. Pero eso es su trabajo. Y Él ya puso su poder dentro de la semilla. Nuestro trabajo es plantar fielmente las semillas y dejarlo en las manos de Dios. Gracias por escuchar. Que Dios le bendiga.